iglesia y congregación hacia la nación y toda la creación. Todos juntos decimos: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y sois seguidores de Cristo. Amén. Bien, dice el versículo 1 de Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que el ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este os hospeda en casa de cierto Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Hasta ahí dejémoslo. El capítulo o el mensaje se desarrolla en todo el capítulo 10. Pero lo que hoy queremos aprender de Cornelio es, hermanos, lo que yo les decía, ¿verdad? El ejemplo que tenemos que dar con nuestra propia vida. El ejemplo que nosotros tenemos que dar para coincidir con nuestro espíritu, que lo que hacemos a través del Espíritu Santo, o lo que hacemos espiritualmente, coincida lo que hacemos acá en la tierra. Espero no confundirlos, hermanos, y darme a entender. En una ocasión me recuerdo cuando yo trabajaba en esta empresa de acá arriba, trabajé como supervisor 5 años, pero en una ocasión tuvimos un problema con un cliente y el Señor nos dio una, pero ya se imagina, ¿verdad? Una regañada, pero de aquellas buenas. El gerente general, ¿verdad? Y entonces nos hizo entender y nos dijo: si ustedes no mejoran, nos regañó a los 2 supervisores. El problema había sido del otro supervisor en su turno, ¿verdad? Pero obviamente nos cayó a los 2 y dijo: a ustedes los tengo como intermedio, y si ustedes no mejoran su trabajo, los voy a cambiar. Y entonces nos dijo esta frase: lastimosamente ustedes son como el jamón en el pan sándwich, porque tienen que ver cómo generan el trabajo, pero tienen que portarse bien con los trabajadores también. Esto nos hizo entender, hermanos, que como jefe, ahorita donde estoy trabajando, cuando entré, la jefa de ahí me dijo, o la dueña, por decir así, me dijo: ¿qué tal es usted para ser jefe? Y hermanos, uno se confunde en el sentido de que uno dice: para ser jefe tengo que regañar, tengo que tener carácter. Y el carácter, hermanos, nosotros lo confundimos con ser una persona furiosa, una persona que regaña, una persona que le tienen miedo. Y el carácter en sí, hermanos, es alguien que domina su temperamento, alguien que controla lo que hace, y no es aquel que nosotros, bueno, yo en mi caso yo tenía confundido eso, que tener carácter es que aquí digo, yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Y no, hermano, el carácter es tener el control de nuestro temperamento, de lo que nosotros hacemos. Y entonces yo le dije esto a la señora, y yo le dije: sí, yo tuve 5 años de experiencia trabajando como supervisor, y pues me fue bien. Pero lo que a mí me molesta, hermanos, o me baja puntuación, es que yo mucho me río. Y entonces la gente cree, hermanos, a este no le van a hacer caso.
Este para gente me sirve, ¿verdad? Y entonces hablé con la dueña en cierta ocasión y le dije, fíjese que a mí me gusta, no le pedí de jefe, ¿verdad? Yo le dije, a mí me gusta superarme. Y entonces tal vez me dan oportunidad en una máquina o en algo, pero no quiero seguir de encuadernación, porque fíjese que ahorita ya soy profesional en empacado. Le dije, pues solo empacar me ponen. Y entonces ella me dijo, mire, estamos estudiando todavía su personalidad, porque a usted lo contratamos como jefe o para jefe. Pero nunca lo logré, hermanos, con ellos. ¿Por qué razón? Por lo mismo que le digo, ellos pensaron, no, este no tiene carácter, ¿verdad? Este no le van a hacer caso, solo risa es. Pero ¿por qué les digo esto, hermanos? Leemos lo que dice acá en Hechos 10. Y estamos hablando de la vida de Cornelio. Y lo primero es, hermanos, que lo que dice en este pasaje nos llama la atención, hermano. Porque Cornelio era ¿quién, hermanos? Un centurión. Y él tenía a cargo una compañía. Pero resulta, hermanos, de que por lo que nosotros hemos leído y por lo que sabemos, es que los centuriones, hermanos, eran malos. Ellos se encargaban de azotar a las personas o de tratarles mal porque eran soldados del Imperio Romano, ¿verdad? Y entonces aquel centurión, hermano, hay una diferencia, en lo que él hacía, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él dice en la palabra del Señor que era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero estamos hablando, hermanos, de una persona que no conocía a Cristo, por lo que dice la palabra del Señor y por lo que le digo se desarrolla en todo el pasaje acá, ¿verdad? Y entonces nosotros, hermanos, cuando hablamos de la vida espiritual, muchas veces consideramos que se trata de cuestiones puramente intangibles, que nosotros no entendemos, que creemos que en realidad lo espiritual no tiene nada que ver con lo material. Entonces, hermanos, lo que yo entiendo acá, que Cornelio dice que era piadoso, temeroso, porque hacía obras. Era una persona buena, una persona, hermanos, que se encargaba de hacer lo bueno, aun cuando él tenía un trabajo donde tenía que obedecer y hacer las cosas que le decían, hermanos, mas sin embargo, en su corazón hacía una diferencia. Entonces, yo les decía a mi grupo, hermanos, un día ya en mi grupo les decía, hermanos, que había una frase famosa de un personaje famoso, ustedes creo que van a entender quién es, que decía, como me lo cuentan, te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. En realidad, este personaje, él contaba historias que le habían contado, que él leía en los libros, pero nunca él experimentó. Pienso yo, les decía a los hermanos, nunca se encontró con la ciguanaba. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? De Héctor Gaitán. Él nunca se encontró con el cadejo, imagino yo. Él decía, como me lo cuentan, te lo cuento. Pero nosotros, hermanos, la experiencia como hijos de Dios, si yo digo llamarme hijo de Dios, no puedo decirle, no puedo llegar con alguien y hablarle de Dios y decirle, fíjese que a mí me contaron y una hermana me contó, una hermana dice. Yo no voy a convencer a la gente, hermanos, si yo llego con esa, ¿cómo le dijera? Ese estilo de vida. Y decirle a la gente, ¿verdad? Es que mire, a mí me han contado que si usted va a esa iglesia ahí busca a Dios, entonces usted no está dando certeza de lo que realmente aquí hacemos. Si usted dice, hermano, bueno,
Yo me han contado que ahí, mire, si a usted nunca le han dado un su abrazo, vaya, ahí a esa iglesia, fíjese que ahí con la bienvenida lo abrazan a uno, ¿verdad? Pero si usted le dice, ¿verdad? Mire, yo he experimentado, fíjese que, mire, yo a veces he ido triste. Y hermano, yo le digo así sinceramente, a mí me gustó la forma en que aquí da la bienvenida. Yo antes, cuando empecé a venir acá a la iglesia, hermano, uno a veces viene triste, viene con aquello de que uno no quiere saber nada. Y con una palmadita que le den y que le den un abrazo y uno siente así como que ahí me aprecian, ¿verdad? Ahí me aman, ¿verdad? O como dijo aquel, lo mejor ir al mercado, ¿verdad? Porque ahí le dicen mi amor a uno. Aunque si no lleva pisto, pues no creo que le digan mi amor, ¿verdad? Porque lo tratan con cariño. Entonces la experiencia acá es, hermanos, que nosotros debemos coincidir realmente. Yo sé que muchos de nosotros acá, hermanos, estamos porque Dios nos dio la oportunidad de estar acá en la iglesia. Algo otros están de vacaciones todavía, algo otros vienen en camino, o algo otros se fueron hasta el día de hoy, qué sé yo. Pero nosotros, hermanos, estamos acá porque Dios nos dio la oportunidad de poder estar acá aprendiendo de su palabra. Pero esto es lo que nosotros tenemos que coincidir, hermano. Estoy acá, quiero aprender de la palabra, pero mi espíritu también, hermano, tiene que estar de acuerdo. Porque no vengamos, hermanos, como decía un hermano, ¿verdad? Solo a calentar las sillas. No, tenemos que aprender, hermano. Cada mensaje, a veces por la edad, digo yo, a veces, hermano, a veces me olvida ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces, pero algo se nos queda. Y como decía la hermana en su oración, que se nos quede algo de la palabra. Porque nosotros si oramos, hermano, lo que me llama la atención acá, hermanos, de este Cornelio, que la causa de la respuesta divina, esto en el versículo 31, que es casi lo mismo de lo que leímos en los primeros versículos. Pero mire el versículo 31, dice, y me dijo, Cornelio, aquí hablándole el Espíritu a Cornelio, tu oración ha sido oída. ¿Qué fue lo que escuchó el Señor de Cornelio? Su oración. Pero también dice, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Entonces, la causa de la respuesta divina de Cornelio se trata de un versículo muy pequeño, pero en realidad, hermanos, realmente es potente en este contenido. ¿Por qué? Porque recibe una visión angelical, dice la palabra del Señor acá, en el verso 30. Se encuentra, hermanos, con una voz realmente de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba orando. Pero, ¿cuál era, hermanos, su oración? Que en medio de su oración, hermanos, él hacía limosnas. Entonces, hermanos, notemos que aquí la oración es fundamental para la vida espiritual. Pero aquel personaje le indica que no solo su oración ha sido escuchada, sino que también sus ofrendas. Entonces la oración de él no iba al aire, hermano. Sus oraciones no iban simplemente por orar, sino porque, hermanos, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Entonces nosotros podemos pasar acá, y perdone, hermanos, lo que les voy a decir, ¿verdad? Podemos pasar acá horas orando, podemos pasar aquí, hermanos, días orando, pero si nuestra fe, hermanos, nuestra vida física no está en coordinación con nuestra vida espiritual, no agradamos a Dios. Y si no agradamos a Dios, usted puede, hermanos, mandar la mejor ofrenda que usted quiera, hermanos. Y ofrenda no estoy hablando, hermanos, simplemente de dinero. Usted puede dar una ofrenda de palmas, como lo dicen los hermanos de la alabanza acá, ¿verdad? Una ofrenda de palmas. Usted puede, hermanos, hasta, qué sé yo, reventarse las manos aplaudiendo. Pero si
no coincide nuestra vida espiritual con la física, no estamos agradando a Dios. Podemos hacer todo lo que usted quiera acá, hermano, como le repito, doblar rodillas todo el día, hermano, pero en realidad aquel hombre, dice la palabra del Señor, que tal vez su oración no era solo para él, su oración posiblemente era para el pueblo. No sé si usted conoce a personas así, pero yo conozco a personas así, hermanos, que lo único que les falta es entregar su vida a Cristo. Son muy reconocidos porque hacen buenas obras, hacen cosas buenas y lo que les gusta es agradar a la gente, pero lastimosamente no han recibido a Cristo. Y entonces acá, hermanos, las limosnas se notan porque dice que este personaje no solo daba limosnas, hermanos, cuando le pedían, sino que él ayudaba a su pueblo. Él, hermano, de lo que ganaba, no sé qué puesto tan importante o cuánto era su sueldo, pero él ofrendaba, él daba. Y no solo cuando le pasaban pidiendo, sino que él trataba de que la gente tuviera, hermanos, una vida mejor, no solo él. Y entonces, hermanos, las cualidades de Cornelio. Veamos lo que dice el versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones del santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Aquí los siervos de Cornelio, o los servidores de Cornelio, fueron enviados. ¿A quién, hermanos? A Pedro. No leímos todo el pasaje, pero aquí está desarrollado en este capítulo. Fueron enviados a Pedro, porque Pedro era un servidor de Dios, un siervo del Señor. Y entonces le fue enviado a él estos soldados para que este Pedro fuera a la casa de Cornelio y llevara palabras, o que le dijera en realidad qué era lo que le hacía falta a él. Solo entregar su vida a Cristo. Y entonces las cualidades de él en el versículo 2 dice que él lo tenían como una persona, hermanos, que era un centurión primero, pero se trataba de un judío, por lo tanto dice que era extranjero. Y además, este pertenecía, hermanos, ¿a quién, hermano? Al ejército de Roma. Pero era un varón justo, temeroso de Dios. Mire, que tenía buen testimonio en toda la nación. Primero, era un varón justo. Por su puesto que él tenía, hermanos, en el ejército, él no era aquellas personas que, como hoy en día vemos en el gobierno, hermano, mucha gente que lastimosamente se aprovechan de la palabra de Dios, pero el testimonio que ellos dan no es un testimonio, hermanos, el cual hoy en día, hermanos, ha venido mermando lo que es el evangelio, ha venido mermando lo que es el cristianismo, porque muchos se han aprovechado de los puestos que hay en el gobierno, pero en realidad no lo hacen de una manera justa. No lo hacen de una manera, hermanos, que agraden a Dios. Yo creo que todos nos enteramos, hermanos, de aquel vacío secreto que encontraron en la casa presidencial o en el Congreso. Y lo más lamentable, hermanos, fue cuando entrevistaron al personaje que lo hizo, y este dijo que lo utilizaba para orar, un momento de comunión con Dios. Y después la siguiente persona que tomó la presidencia del Congreso, ¿verdad?, lo mismo dijo, que era un momento de comunión, o era un lugar secreto donde ellos utilizaban para estar en comunión con Dios. Pero el testimonio que ellos han dado a la nación, hermanos,
no convence a nadie. Ellos pudieron haber estado orando ahí, qué sé yo, posiblemente lo hicieron muchas veces, pero el testimonio, hermanos, que ellos dan como personajes de la nación no convencen nada. Y eso entristece, hermano, porque uno dice, por lo menos a mí me enoja, hermano, cuando alguien dice, sí, que Dios es aquí y es allá, hermano, pero el testimonio que dan es como dijo el Señor, nos convertimos en piedra de tropiezo. Porque la gente entonces dice, no, si para ser cristiano como ellos, mejor no. Mejor sigo mi vida como estoy. Pero este personaje, hermanos, la Biblia dice que era un varón justo. Era del ejército, hermano, pero él no se aprovechaba para hacer sus cosas malas. Él no se aprovechaba para decir, yo mando aquí, mire, vayan a robarle a esta persona. No se preocupe que yo ya tengo comprado el policía o qué sé yo, o las autoridades de aquí, no. Porque él tenía a Dios. Él había escuchado posiblemente, hermanos, como muchas personas hoy en día dicen, sí, yo sé de Dios, yo sé la Biblia, yo sé de esto, pero lo único que les falta en realidad, hermanos, es leer la palabra de Dios o leer la Biblia, porque yo le decía a los hermanos en el grupo también, hermanos, y esto hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas encontrar la vida eterna. Nosotros los predicadores, hermanos, los que hablamos o los que predicamos a Dios, muchas veces nos equivocamos. Podemos decir las cosas, hermanos, tal vez carnalmente, y llegamos al punto que nos equivocamos. Pero eso, hermanos, usted no le tiene que lastimar o decir, sí, el hermano lo dijo por mí, el hermano lo dijo porque yo hago esto, entonces yo ya no voy a ir a la iglesia. Hermano, al contrario, usted vaya y escudriñe su palabra, escudriñe su Biblia, y digo, el hermano se equivocó, que Dios lo perdone. Pero no, hermanos, porque el predicador se equivocó y usted va a decir, usted me acusó y entonces yo me siento mal, ya no voy a ir a la iglesia. Muchas veces nos equivocamos, hermanos, y alguien en una ocasión, hermano pastor Manuel Cruz dijo, yo solo soy instrumento de la palabra, y si me equivoco, hermanos, perdonen. Pero es necesario que nosotros leamos la palabra, hermanos, leamos lo que en realidad el predicador habla. Y por eso muchas veces, hermanos, tenemos que ver dónde leyó el hermano. Y vamos y decimos, sí, el hermano de veras estaba bueno en la palabra. Y si no, pues usted dice, no, el hermano se equivocó. Él habló mal. No, ahí no era como él dice. Porque mire, hermano, es que hoy en día, hasta ahí sí, como dice la misma Biblia, hasta el diablo sabe de Dios. Hasta el diablo conoce de Dios. Y yo les decía a los hermanos que en mi trabajo vino un muchacho y un compañero de trabajo, hermano, y yo sé que, mire, yo me he encontrado con personas que me han dicho, tengo 2 compañeros de trabajo, y ellos me han dicho que antes iban a la iglesia, que ellos predicaban, que ellos hacían esto, y se saben mucho la Biblia. Y entonces uno de ellos, pues hablando ahí, me dijo, ¿usted sabe cuál era la segunda mujer de Adán? ¿Y cuántos de ustedes saben aquí que Adán tenía 2 mujeres o tuvo 2 mujeres? Entonces yo dije, por lo que he leído, sé que Adán solo tuvo una mujer. Al menos que mi pastor no me haya enseñado, dije, al menos de que me haga falta leer todavía. Y entonces él buscó en internet, en San Google, como ahora, hermanos, lo tenemos ahí a la mano, y me dijo, aquí está, miren, me dijo. No me recuerdo cómo se llama, Sigili, algo así. Y entonces le dije, muéstreme dónde está en la Biblia. Nah, usted no lee su Biblia, no, por eso dígame, le dije, yo le puedo decir que he leído la Biblia, le dije yo, y sé hasta dónde he leído, pero muéstreme, tal vez yo estoy equivocado. Y él me dijo, ¿sabe qué? Mejor dejémoslo ahí. Y entonces, pues yo curiosamente, hermano, vine a la casa ya con tiempo y todo, y me puse a buscar y dije, ¿dónde? Y no hay ningún pasaje.
Al menos yo no lo encontré. Si hay libros, como le dije yo a él, ¿sabe cuál es el detalle? Digo, que hay libros o historiadores donde cada quien, hermanos, lee la Biblia a su conveniencia y entonces sacan conclusiones. Pero yo sé que si en la Biblia no hay nada, hermanos, que respalde, no es de Dios. Y entonces se quedó así, hermanos. Pero otro en mi lugar hubiera sido de veras, pues entonces sí tenía que hagan, ¿verdad? Y entonces, por eso, hermanos, tenemos que dar buen testimonio a toda la nación. Y entonces, cuando nosotros damos buen testimonio, no solo espiritual, hermanos, y aquí venimos, nos arrodillamos, oramos, salimos de acá, hermanos, que cuando nosotros salgamos de la iglesia sea nuestro mismo sentir, ¿verdad? No, como decía un hermano, que usted está aquí espiritualmente hablando y cantando y todo, pero si sale a la iglesia, hermano, y se le atraviesa a alguien ahí, nos pasa tirando, ¿qué es lo que usted le va a decir, hermano? ¿Dios le bendiga? ¿O lo va a empezar a maltratar? Ese es nuestro testimonio, que muchas veces tenemos que cuidar, nuestro temperamento, nuestro carácter, hermano. Que nuestro carácter controle lo espiritual con nuestra vida física. Que nosotros, ahí sí que como dice el dicho, ¿verdad, hermanos? Que no seamos mensos, sino mansos. Porque las dos cosas tienen una diferencia, ¿verdad? Porque menso tiene otra definición y mansos otra definición. Pero que seamos, hermanos, que demos en realidad, hermanos, buen testimonio. Eso es lo que hacía aquí este centurión. No solo era temeroso de Dios, sino que su testimonio, hermanos, físicamente toda la nación la conocía. Porque en el pasaje que leímos acá, hermano, en el versículo 22, y se lo voy a leer otra vez, dijeron ellos, Cornelio era el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio, ¿de quién, hermano? De toda la nación. No solo en la iglesia, hermano, no solo con los hermanos, no solo saludar a los hermanos cuando nos juntamos acá en la iglesia, cuando los vemos allá en la calle, no solo saludar, hermanos, a aquel que me hace caras bonitas, no, nosotros tenemos que dar buen testimonio, tenemos que hacer la diferencia, hermanos, en nuestro trabajo, en nuestro camino, en nuestro vecindario. Usted tiene que hacer la diferencia, hermano. Y entonces seguimos leyendo en el versículo 24 y 25. Dice: al otro día entraron en Cesarea Cornelio. Los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo, y postrándose a sus pies le adoró. Pero Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. En realidad, hermanos, lo que leemos acá en estos pasajes, ¿cuáles eran las acciones de Cornelio? Primero, dice que este personaje tenía influencia. La influencia no era porque era malo, ya leímos porque era un buen personaje, hacía las cosas para bien. Y usted sabe, hermanos, que si usted hace las cosas para bien, mucha gente le va a buscar, mucha gente le va a seguir, ya sea que usted le dé o que ellos le den, pero en realidad, si usted es una buena persona, todo el mundo lo va a respetar. Y aquí dicen que él era un buen anfitrión, porque miren, hermanos, cuando él dice que llegó Pedro, él mandó a llamar a toda su gente, a su familia, a sus amigos íntimos, dice, que él no quería, hermanos, tener esa bendición solo él, y la influencia que él tenía, dijo, entonces yo voy a aprovechar, que ahorita que yo voy a conocer a Cristo, que también mi gente lo haga, ¿verdad? Él no fue egoísta, ¿no?
era un buen anfitrión. Y hoy, ojo acá, hermanos, para los que han sido o hemos sido anfitriones, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ahí predicamos la palabra, ahí alabamos al Señor en la casa, ¿verdad?, de los anfitriones. Y entonces que la gente sepa que es un buen anfitrión, que la gente nos reconozca, hermanos. Ah, sí, mire, yo tengo ganas de ir ahí a ese grupo, porque es que los señores son buenos, son amables, ellos la verdad comparten de todo, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué pasa, hermanos, si el anfitrión no se lleva con los vecinos? Usted viene y, mire, hermano, vamos a invitar al vecino. Ay, no, yo no voy a ir, esa señora ni me habla, ¿verdad? O ese señor ni siquiera me dirige la palabra, mire, sale ahí ni salude. ¿Cómo vamos nosotros a adquirir, hermanos, o llevar gente a la iglesia si no somos buenos anfitriones? Y esto no solo lo estoy diciendo por los que hacemos grupos, sino también nosotros mismos, ¿verdad? Todos nosotros, hermanos, que ahí sí que alquilamos, ¿verdad? Y tenemos a nuestro alrededor mucha gente que tiene puesto sus ojos en nosotros. Y entonces de nada nos sirve que nosotros salgamos todos los domingos o todos los días de servicio con nuestra Biblia en la mano si no nos llevamos bien con nuestros vecinos. Esa es parte de nuestra vida física, ¿verdad? Porque espiritualmente nosotros estamos bien con Dios, ¿sí o no? Aquí la Biblia dice que si no amamos a nuestros enemigos o no amamos a nuestro hermano, no amamos a Dios. Entonces, si a mí me caen mal los vecinos, hermanos, por justo es que yo venga aquí a la iglesia. Es que yo los odio, hermanos, que mire que quiere ganas, hermano, pero lastimosamente, no lastimosamente, es una bendición, hermanos, que aprendamos de la palabra del Señor, que así tiene que ser. Poder compartir, hermanos, y poder ser nosotros esa luz que el mundo necesita para buscar de Dios. Nosotros nos venimos a alimentar espiritualmente aquí y nosotros vamos a alimentar físicamente a la gente de lo espiritual para que busquen del Señor. Entonces, seguimos, dice que Él convocó a todas las personas para recibir el mensaje de Dios. No solo Él lo recibió, sino que Él convocó a sus parientes. Él tenía una influencia, hermanos, qué sé yo, en toda la vecindad. Él no se avergonzaba de conocer a Dios. Él, nada. En realidad Él no tenía, como dijo aquel, cola de le machuquen. ¿Verdad? No, él no decía, no, ¿y qué van a decir? Estudió centurión y van a llegar a la casa, esto y van a decir, nadie va a querer, hago esto. No, a él no le importaba. A él lo importante es que agradaba a Dios y estaba bien con toda la gente. A él no le interesaba nada, sin embargo, él lo que quería, que toda la gente recibiera de Dios también. No quería la bendición solamente para él, sino que él deseaba compartir, hermanos, todo lo que él tenía. ¿Cuántos de ustedes les gusta compartir lo que Dios les ha dado, no? A veces cuesta, hermano. Cuesta, pero cuando nosotros nos enfocamos que todo es de Dios, como nos han enseñado, hermano, hay que hacerlo. Hay que compartirlo. Nosotros acá, como dice la palabra, solo somos administradores. Si Dios nos ha dado un carrito, hay que compartirlo, hay que usarlo. Hay que... Tal vez que no le pase como me pasaba a mí, hermano. Yo prestaba mis carros y lastimosamente, mire, me quedé sin carro. Y ahora nadie me presta a mí. No, yo aprendí, hermanos, de que en una ocasión yo presté un vehículo y se me arruinó en mis manos, y entonces el préstamo me salió carito. Entonces nunca más volví a prestar un carro.
Dije yo, mejor no, si no tengo, no tengo, ¿verdad? O si alguien me dice, mi hermano, le presto tu carro, pues ya es otro rollo, ¿verdad? Porque si se arruina, yo le digo, usted me lo prestó. Ay, yo no se lo estaba pidiendo, ¿verdad? Pero yo no pago nada. Dije, sí, entonces, por si alguien me quiere prestar, ¿verdad, hermano? Pero resulta, hermanos, de que debemos compartir, hermanos. Debemos compartir lo que tengamos, lo que podamos, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos, eso es lo que nos va a hacer diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón posiblemente va a dar de lo que le sobra. Pero nosotros vamos a dar, hermanos, lo que tenemos, lo que poseemos, lo único que nos queda. Y entonces, la humildad ante todo, hermano. Dice que Cornelio era una persona humilde. Humilde, hermanos, quiere decir, hermanos, que nosotros, hermanos, siempre vamos a ser una persona tranquila, una persona respetuosa, que vamos a saludar a cualquier persona que encontremos en la calle. Lastimosamente, hermanos, es algo que se ha perdido a través del tiempo, porque en mis tiempos, dijo don Roque, me recuerdo que todo mundo se saluda en las aldeas, todavía creo que lo hacen esto. Yo voy a mi pueblo, hermano, y me encuentro con gente que me dice, ¿qué tal, Tulio? ¿Cómo te van? Y yo digo, ¿quién es este, verdad? Porque ahora ya tiene barba, ya creció más, y entonces tal vez eran jovencitos cuando yo me vine para acá, yo no los conozco, pero es algo hermoso, hermano, cuando usted va a su pueblo y todo el mundo le saluda, hermanos, usted se siente como que está en su casa, ¿verdad? Pero al llegar acá, hermanos, a la capital, ya nadie me saluda. Yo solo mis perritos son los que me reciben ahí contentos, felices, ¿verdad? Pero debemos aprender eso, hermano. Esa es parte de la humildad. Saludar a todo el mundo, saludar a la gente. Porque lo primero que dice la gente cuando uno no saluda, si va a su pueblo, hermano, ¿qué es? El pisto lo cambió. Solo porque trae buena ropa es orgulloso. Y no, hermano, qué mejor que digan, el pisto lo cambió, pero para bien, ¿verdad? Que digan, nos mandaba dinero, mandaba esto, mandaba lo otro, hace estas obras, hace acá, hermanos. Qué bueno que la gente nos diga de esa manera que somos humildes, que no hemos cambiado, que somos tranquilos, hermanos, que nosotros todavía tenemos esa parte de la humildad que un día tuvimos cuando nuestros padres nos enseñaron a ser educados. Entonces, en realidad, hermanos, ¿cuántos de ustedes les gustaría ser influyentes? A mí me gusta ser influyente, hermano, y no lo digo por vanagloria, pero yo donde quiera que voy, la gente me conoce, en los trabajos, tengo mucha gente que me apoya, o no sé por qué razón, tal vez por la forma de ser. Me gusta compartir, me gusta tratar con la gente, y como les digo, si puedo hablarles de Dios, les hablo de Dios, les aconsejo, y a veces lo hago no solo con varones, también con mujeres. Trato de que lleven su vida bien, ¿verdad? Y entonces, tal vez por esa razón he sido influyente, pero en realidad, hermanos, tenemos que ser influyentes, pero de la manera que debemos agradar a Dios. No influyentes, hermanos, para mal, ¿verdad? Que le tengan miedo a usted porque usted es un matón, porque usted hace las cosas que si no le hacen caso, le va a ir mal a la otra persona. No, debemos ser personas influyentes, hermano. Y con esto quiero terminar. Aunque Cornelio no comprendía el Evangelio, pues aún no había sido predicado en él, ¿verdad? Porque él solo había escuchado posiblemente predicadores. Nadie se le había acercado a decirle, esto hay que hacer. Mas sin embargo, no sé si en ese tiempo existían radios o existían
aquellos autoparlantes, como le contaba yo a mi compañero, allá en mi pueblo, la única cantina que había, hermanos, tenía su autoparlante, ¿verdad? Y con aquellas varas de bambú, que eran las más altas, él lo subía, ¿verdad? Y hermanos, cuando tipo 3, 4 de la tarde, que ya los campesinos dejaban ya de trabajar, entonces él ya subía su autoparlante y ponía aquellas sus canciones del hermano Marco Antonio Aguilar, el hermano Vicente Fernández, y él ponía, hermano, y le daba vuelta para que escucharan las 4 esquinas, y entonces, y se iba la gente allá, y la cantina se llamaba Don Vica, famoso Don Vica. Ahí vamos, muchachos, y ya de todo el mundo ya acudía a ese lugar, ¿verdad?, a dejar lo que habían ganado en todo el día. En realidad, hermanos, la gente era influenciada por ese vendedor, como le digo, ¿verdad? Ponía su autoparlante y todo, pero, hermanos, también lo hacía la iglesia cristiana. Nosotros, yo donde empecé a acudir, también teníamos nuestro autoparlante, ¿verdad? Y todavía lo tienen, porque yo me he escuchado que cuando voy a la casa, se oye, ¿verdad?, a lo lejos, y ponen a cantar aquellos coritos. Yo digo, ¿dónde será esa iglesia, verdad? Pero, qué bueno, hermanos, porque muchas personas, como les repito, no han asistido a una iglesia, no han asistido a un lugar, tal vez a una campaña, como dicen, pero por medio de esos autoparlantes escucharon algo de Dios, oyeron algo del Señor, escucharon que hay que ser bueno, que hay que dar testimonio, y eso posiblemente le había pasado a Cornelio, porque él no había conocido a Cristo. La Biblia dice que acá Dios se compadeció, hermanos, de todo lo que él había hecho. No es justo que este hombre esté orando y orando, ¿verdad? Y entonces no, que voy a hacer de esta persona un personaje famoso, lo cual hoy estamos aprendiendo de él, hermanos. Porque, ¿cuál es el título del ciclo? Dijimos, con tu ejemplo de vida. Y hoy estamos aprendiendo de esta persona, con su ejemplo de vida, que no pasó como le decía el otro personaje, como me lo contaron, te lo cuento. No, él vivió eso, él hizo eso, y por eso nosotros, hermanos, sabemos que como seres humanos lo podemos hacer también. Espiritualmente, Dios no nos ha limitado de nada. Hoy usted está aquí, hermano, el pastor no dijo, hoy cerramos la iglesia, hermano, porque todos se van a ir de vacaciones, todos quieren ir a veranear. No, aquí está abierta la iglesia, y está abierta para todo aquel que tuvo la oportunidad de venir y el que no quiso venir, pero espiritualmente no hay limitaciones. Físicamente, hermanos, como seres humanos, tenemos limitaciones, porque nosotros nos las ponemos. Pero si usted desde hoy, hermano, empieza a decir, yo quiero ser ejemplo, pero con el ejemplo de mi vida, y hoy usted, hermano, empieza a entender que si quiere agradar a Dios, tiene que agradar al mundo, va a empezar a cambiar. Hoy mismo, hermano, usted va a ir a su casa y va a decir, ¿qué es lo que tengo aquí? Y yo quiero compartir con este hermano, con esta vecino. Usted mismo, hoy, hermano, tiene que imitar a Cornelio, especialmente nosotros, hermanos, que no somos judíos, pero lo que dijo de él es que obtuvo la respuesta, hermano, de Dios, y trajo a memoria sus oraciones y sus ofrendas. Yo le dije, ofrenda no significa que solo va a dar dinero. Usted puede dar ofrenda de cualquier manera, especie, usted puede dar ofrenda hasta su vida, hermano, puede ofrendarlo como lo hizo Jesús. Eso es lo que están recordando hoy los católicos, ¿verdad? Y nosotros pues no lo debemos recordar solo hoy, sino toda la vida, que Jesús dio su vida en ofrenda por nosotros, para que usted hoy estuviera escuchando palabra, para que yo hoy estuviera acá, hermano, porque como decía la perla bíblica hoy, no sé si algunos la leyeron, pero en vano fuera si Jesús no hubiera resucitado.
En vano estuviera yo hablándoles acá, hermano, sí, que usted haga esto, haga lo otro. ¿Para qué? Jesús resucitó. Pero Él, hermanos, no resucitó solo hoy. Él vive en nuestros corazones. Él vive, hermanos, en nuestra vida, día y noche. Él tiene que vivir en nosotros. No solo el día domingo, no solo el día miércoles, no solo el día jueves, hermano, no solo el día sábado. Tiene que vivir en nuestro corazón todos los días, porque Él resucitó, hermanos, y desde que resucitó en nuestra vida, no ha muerto. Al menos de que usted lo vaya a matar y ya no quiera seguir los caminos del Señor. Pero nuestras ofrendas delante del Señor, ¿qué quiere decir? Tenemos que ayunar, leer la palabra, hay que buscar de Dios y hay que hacerlo, hermanos, en público, porque es necesario que mostremos efectivamente que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? Mostremos las cualidades que tenemos como hijos de Dios y no seamos más, hermanos, del montón. Hagamos la diferencia. Hágalo usted en su trabajo, hágalo en su vecindario, hágalo, hermanos, donde quiera que usted ande. Haga la diferencia que usted es un hijo de Dios y no le importe lo que digan los demás. Lo único que nosotros nos importa es alabar a Dios, agradar a Dios, y para ello, hermanos, tenemos que coincidir nuestra vida espiritual ¿con qué? Con la física. Ese era el tema de hoy. Amén. Que lo que hagamos espiritualmente, hermano, hable de lo que hacemos en el mundo, que dé respuesta, hermano, que nosotros somos hijos de Dios, que hemos cambiado, que estamos acá en la iglesia porque queremos ser la diferencia. Cerremos nuestros ojos. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande.